Tutankamón, un nombre que resuena en los pasillos del tiempo, siempre envuelto en un velo de misterio y fascinación. Era más que un faraón. Fue una figura enigmática cuya breve existencia dejó profundas huellas en la historia. Su tumba, cuando fue encontrada, sacó a la luz uno de los mayores misterios de la historia. Las preguntas que rodean su vida y su muerte aún siguen sin respuestas definitivas, lo que despierta la curiosidad de estudiosos y laicos. El misterio que rodea su figura va más allá del oro y las riquezas. Es una reflexión sobre la fragilidad de la vida y el poder de un legado que perdura. La vida de Tutankamón, aunque breve, estuvo marcada por una serie de acontecimientos que lo convirtieron en una figura legendaria. Desde muy joven estuvo inmerso en un mundo donde la política y la religión se entrelazaban de maneras complejas. ¿Qué habría pasado por la mente de este joven gobernante mientras cargaba el peso del antiguo Egipto sobre sus frágiles hombros? Cada fragmento de su historia es una pieza de un gran enigma que, hasta el día de hoy, nos desafía a buscar respuestas. El recorrido de su vida nos hace reflexionar sobre cómo el misterio de la historia puede resonar a través de los siglos, desafiando el tiempo y la comprensión. El misterio de la muerte de Tutankamón es tan cautivador como su vida. Algunos creen que fue víctima de una conspiración, otros de una misteriosa enfermedad o de un trágico accidente. La verdad, todavía está enterrado con él. Es esta incertidumbre, este enigma sin resolver, lo que sigue cautivando a millones de personas en todo el mundo. El hecho de que un joven faraón, cuyo reinado fue breve, siga impactando la historia moderna, es un poderoso ejemplo de cómo el misterio de la historia puede trascender generaciones, manteniendo viva la fascinación por los secretos no descubiertos. Cuando Howard Carter descubrió la tumba de Tutankamón, no solo encontró oro y artefactos, sino también la clave de un misterio que perseguiría al mundo. El redescubrimiento de Tutankamón en el siglo XX encendió una llama de fascinación que nunca se ha extinguido. Se ha convertido en un símbolo del poder del misterio, la historia y la curiosidad humana. Como las arenas del desierto que alguna vez escondieron su tumba, la historia de Tutankamón continúa conmoviéndose, cambiando, sorprendiendo. Y esa es solo la puerta de entrada a un enigma mucho mayor. El antiguo Egipto, una civilización construida a orillas del Nilo, era un universo fascinante donde cada piedra y cada rito estaban llenos de significado. Era una tierra donde los faraones eran considerados dioses vivientes, y la historia estaba determinada tanto por la grandeza de los palacios como por la sencilla vida cotidiana de los campesinos. Tutankamón nació en un mundo donde el poder fluía como las aguas del Nilo, donde la vida era una danza entre lo sagrado y lo mundano. En este escenario, Egipto se convirtió en el lugar de nacimiento de algunos de los mayores misterios de la historia, con sus monumentos y secretos enterrados profundamente en la arena. La vida a orillas del Nilo no se trataba solo de supervivencia, sino también de prosperidad y espiritualidad. El Nilo era el corazón palpitante de una civilización que dependía de él para la agricultura, el comercio e incluso los rituales sagrados. Cada inundación traía la promesa de una vida renovada, y el ciclo de la naturaleza era una metáfora del viaje espiritual de los egipcios. Las pirámides y templos que aparecieron a lo largo de sus orillas eran más que simples edificios. Eran puertas al más allá, símbolos de poder y eternidad. Cada estación, el Nilo traía no solo comida, sino también misterios que hacían eco de las historias y leyendas de la época. Los faraones, figuras de poder absoluto, eran vistos como mediadores entre los dioses y el pueblo. El poder y el simbolismo de la realeza egipcia estaban profundamente arraigados en la creencia de que el faraón era el guardián del orden cósmico, el Ma'at. Gobernar Egipto significaba equilibrar la armonía entre el caos y el orden, entre el cielo y la tierra. La vida de Tutankamón estuvo inmersa en esta red de profundo significado, donde cada decisión que tomó como gobernante fue vista como un reflejo de la voluntad divina. Sin embargo, la pregunta sigue siendo, ¿comprendió plenamente el peso que llevaba? ¿O estaba como el Nilo, a merced de fuerzas mayores? En este contexto lleno de símbolos, el antiguo Egipto sigue siendo una fuente inagotable de misterios. Lo que sabemos sobre esta civilización es solo una fracción de lo que aún está por descubrir. La vida en Egipto fue, en muchos sentidos, un viaje para descifrar los enigmas que gobernaban el mundo que los rodeaba. Al igual que Tutankamón,
Egipto sigue siendo un enigma de la historia, que nos desafía a profundizar más y a mirar más allá de lo visible. Es en este escenario donde comienza a desarrollarse la historia de Tutankamón, revelando secretos que, hasta el día de hoy, nos dejan sin aliento. Tutankamón, aunque solo reinó unos pocos años, provenía de un linaje de gran poder y misterio. Su padre, Akenatón, fue un faraón revolucionario que desafió las normas religiosas al intentar imponer el monoteísmo en Egipto, adorando exclusivamente al dios Atón. Este gesto supuso un punto de quiebre en la historia de Egipto, un cambio radical que impactó a toda la sociedad. Tutankamón, nacido en este contexto de conflicto y transición, heredó un trono marcado por la polémica y la incertidumbre. Su ascendencia lo vinculó directamente con una de las épocas más complejas de Egipto, y esto moldearía su breve pero significativa trayectoria. No se puede subestimar el impacto de Akenatón, ya que su intento de abolir el politeísmo egipcio creó una ola de inestabilidad religiosa. Para Tutankamón, esta herencia fue a la vez una carga y una responsabilidad. No solo era heredero de un trono, sino también de una revolución inacabada. Imagínese la presión sobre los hombros de este joven, que necesitaba restablecer el orden y al mismo tiempo soportar las expectativas de una nación. El misterio de la historia que rodea a su linaje es fascinante, ya que no solo heredó el poder, sino también la tarea de reconciliar el pasado con el presente. La revolución religiosa de Akenatón había dejado a Egipto en el caos. Cuando Tutankamón ascendió al trono, era solo un niño, pero ya cargaba con la responsabilidad de revertir las reformas religiosas impuestas por su padre. La restauración del culto a los dioses antiguos fue vista como una forma de restablecer el equilibrio que se había roto. Sin embargo, este joven faraón, apenas salido de la infancia, ¿tendría alguna idea de la magnitud de esta misión? La historia nos muestra que, aunque su juventud fue un obstáculo, Tutankamón tomó decisiones que cambiarían el curso de la historia egipcia, devolviendo al pueblo la creencia en los dioses antiguos. El nacimiento de Tutankamón estuvo envuelto en un misterio que, hasta el día de hoy, intriga a los estudiosos. Su genealogía está llena de intrigas políticas y familiares que desafían las narrativas convencionales de la historia egipcia. Sin duda fue fruto de un poderoso linaje, pero su ascensión al trono no fue nada fácil. Al tratar de comprender su vida y sus elecciones, nos damos cuenta de que era más que un simple faraón. Era el símbolo de una era de transición, donde el poder, la fe y el destino se entrelazaban de maneras que todavía estamos tratando de desentrañar. Tutankamón ascendió al trono cuando era niño, un hecho que en sí mismo es un misterio en la historia del antiguo Egipto. Uno se imagina cómo sería para un niño tan pequeño lidiar con el peso de la corona, rodeado de asesores poderosos y un imperio en crisis. Era, en cierto modo, una figura simbólica, un faraón cuya juventud sirvió para ocultar las verdaderas fuerzas que operaban detrás de su trono. Pero incluso en medio de esta complejidad, había algo en su presencia que intrigaba. La historia lo muestra como una figura frágil, pero con un gran destino, marcado tanto por el poder como por el misterio. Durante sus primeros años de reinado, Tutankamón enfrentó no solo intrigas políticas, sino también una serie de problemas de salud. Informes y estudios modernos sugieren que padecía varias enfermedades, lo que hacía aún más delicada su situación. Era un niño frágil, vulnerable a las enfermedades, aunque se suponía que simbolizaba la fuerza y la estabilidad de Egipto. El contraste entre su debilidad física y el inmenso poder que conllevaba su título es uno de los grandes enigmas de la historia. ¿Sintió el peso de ser gobernante a una edad tan temprana? ¿O su infancia le robó la oportunidad de comprender plenamente su responsabilidad? La infancia de Tutankamón, envuelta en un velo de misterio, también está marcada por la presión constante del poder. Imagínese ser un niño con el destino de un imperio en sus manos, rodeado de adultos que toman decisiones en su nombre, cada uno con su propia agenda. La corte egipcia era un lugar de conspiraciones y alianzas ocultas, y Tutankamón, en su ingenuidad infantil, era el epicentro de todo. Aún así, su figura era venerada como un dios viviente. Él, que apenas había dejado de ser niño, cargaba con la responsabilidad de toda una nación. Una paradoja fascinante que, hasta el día de hoy, desafía nuestra comprensión. Poder y fragilidad iban de la mano en la vida de Tutankamón.
Su infancia, aunque rodeada de lujos, estuvo marcada por desafíos que iban más allá de su frágil salud. El joven faraón enfrentó no solo la presión política, sino también la responsabilidad espiritual de mantener el equilibrio entre dioses y hombres. Su reinado, dirigido en gran medida por sus asesores, fue un intento de restablecer el orden en un Egipto sacudido por las reformas de su padre. Sin embargo, incluso bajo el control de adultos poderosos, el misterio de cómo este joven gobernante manejó tal responsabilidad aún persiste. Bajo el gobierno de Tutankamón, Egipto enfrentó una fase de restauración. Después de los años tumultuosos de la revolución religiosa de su padre Akenatón, el joven faraón fue guiado a restaurar el culto a los dioses antiguos. Su ascensión al trono representó un intento de rescatar la normalidad, devolviendo a Egipto su equilibrio espiritual. Guiado por consejeros influyentes, como Ay y Horemheb, Tutankamón fue el faraón que, incluso cuando era joven, condujo a su pueblo de regreso a las antiguas tradiciones. Sin embargo, el misterio de la historia que rodea esta restauración va más allá de la política religiosa. ¿Cómo pudo un niño tener tanta influencia? Los asesores de Tutankamón desempeñaron un papel decisivo en su reinado. Ay y Horemheb, dos figuras poderosas y hábiles estrategas, fueron los verdaderos arquitectos de las decisiones políticas importantes. A medida que el joven faraón crecía, estos hombres moldearon el destino de Egipto. La influencia de estos consejeros fue crucial para la restauración del politeísmo y para controlar los conflictos religiosos que habían surgido. ¿Pero comprendió Tutankamón plenamente lo que sucedía a su alrededor? ¿O era simplemente una pieza de un juego mucho más amplio, donde el poder estaba en manos de quienes lo rodeaban? La restauración del politeísmo fue un hito importante para el gobierno de Tutankamón. El regreso a los dioses antiguos no era solo una cuestión espiritual, sino también política. Egipto necesitaba estabilidad, y nada era más simbólico que el retorno de las tradiciones que habían gobernado el país durante siglos. Bajo la dirección de sus consejeros, Tutankamón fue el faraón que restableció el equilibrio religioso. Pero la pregunta persiste. ¿Era este joven gobernante plenamente consciente de las ramificaciones de estas decisiones? ¿O se dejó llevar por las corrientes de una historia que ya se estaba escribiendo antes de su nacimiento? Incluso con toda la presión y las intrigas que rodeaban su trono, Tutankamón era el símbolo del retorno al orden. Su reinado, aunque breve, estuvo marcado por un intento de curar las heridas dejadas por la revolución de Akenatón. Las historias de la corte egipcia durante este período revelan un complejo juego de poder, donde cada movimiento era calculado. El joven faraón, aunque frágil, llevaba sobre sus hombros el peso de una nación. Y así, Egipto empezó a encontrar el camino de regreso a la estabilidad, aunque el enigma de la historia de Tutankamón sigue intrigándonos. La juventud de Tutankamón fue una mezcla de esplendor e inmensas responsabilidades. Como faraón, vivió rodeado de riquezas inimaginables, un verdadero lujo con el que pocos podrían soñar. Los palacios brillaban con oro, piedras preciosas adornaban sus túnicas, y la grandeza de la corte egipcia se extendía ante él. Sin embargo, detrás de todo este esplendor, había una inmensa carga de presión. Ser líder de una de las mayores civilizaciones del mundo significaba cargar con el peso de las expectativas de un imperio, algo que para un joven aún en formación podría haber resultado abrumador. Tutankamón se casó con Anck-Senamon, su media hermana, en una unión que simbolizaba más que el vínculo familiar. Se trataba de una alianza estratégica para consolidar el poder del linaje real. Este matrimonio le trajo cierto apoyo político, pero también introdujo más responsabilidades en su vida. Juntos representaban la continuidad de la dinastía y la esperanza de una nueva era de estabilidad. Sin embargo, el joven faraón se vio inmerso en un mundo de intrigas y alianzas, donde cada uno de sus pasos era seguido de cerca por aquellos que querían moldear su reinado según sus propias agendas. Mientras la corte brillaba con fiestas y rituales, Tutankamón enfrentaba el peso de las responsabilidades que conllevaba el trono. Gobernar un imperio como Egipto no fue una tarea fácil, especialmente para alguien tan joven. Las decisiones políticas, las guerras y las exigencias religiosas exigieron más de lo que pudo ofrecer en su corta vida. El lujo que lo rodeaba parecía un amargo contraste con la realidad de un gobernante
que tenía que lidiar con conflictos internos y externos. La juventud de Tutankamón estuvo marcada por esta dicotomía. Por un lado, el esplendor. Por el otro, las constantes presiones que rodeaban su trono. A pesar de todas las presiones, Tutankamón también vivió momentos de gloria. Era venerado como un dios viviente, y la gente lo consideraba el símbolo de una era de esperanza. En medio de intrigas políticas y religiosas, logró mantener su posición destacada, aunque es difícil saber hasta qué punto era consciente de la magnitud de sus responsabilidades. La juventud de un faraón, por tanto, era una etapa de contradicciones. Lujo y poder, pero también miedo e incertidumbre. Y así, el misterio de la historia de Tutankamón continúa, dejándonos preguntándonos qué estaba pasando por su joven y entusiasta mente. La muerte de Tutankamón, tan repentina como misteriosa, dejó al mundo antiguo en estado de shock. Este joven faraón, que todavía tenía mucho que ofrecer, fue encontrado muerto en circunstancias que siguen siendo dudosas. La historia nos cuenta que murió joven, alrededor de los 18 o 19 años, pero las causas exactas de su muerte todavía se debaten hoy. Algunas teorías sugieren que pudo haber sido víctima de un accidente, mientras que otras apuntan a un posible envenenamiento o asesinato. El enigma que rodea su muerte es uno de los grandes misterios de la historia, que desafía a generaciones de eruditos y arqueólogos. El misterio se intensifica cuando comenzamos a explorar las diversas teorías. Hay quienes creen que Tutankamón fue asesinado, víctima de una conspiración palaciega. Después de todo, el joven faraón estaba rodeado de poderosos consejeros, como Ay y Horemheb, que tenían sus propias ambiciones. La herida encontrada en la parte posterior de su cráneo levantó sospechas sobre un posible golpe fatal. Sin embargo, la evidencia no es concluyente, y la falta de registros detallados de la época solo aumenta la curiosidad de la historia. ¿Podría ser Tutankamón otra pieza en el tablero de intrigas de Egipto? Otro punto intrigante es la posibilidad de que Tutankamón padeciera una serie de problemas de salud que provocaron su muerte prematura. Los estudios modernos han revelado que padecía varias enfermedades, incluida la malaria y una posible deformidad en el pie. Esto, combinado con su historial de huesos fracturados, plantea la hipótesis de que su muerte pudo haber sido el resultado de un accidente, como una caída de un carruaje. La autopsia moderna aportó respuestas, pero también nuevas preguntas, lo que hizo que el misterio de la historia de Tutankamón fuera cada vez más fascinante. Independientemente de la causa exacta de su muerte, lo que está claro es que Tutankamón fue capturado antes de tiempo. Su vida fue corta, pero su legado perduró. Y quizás ese sea el verdadero misterio. Como un joven faraón, cuya muerte fue tan abrupta y envuelta en secreto, logró inmortalizar su nombre en la historia. Su muerte, como su vida, sigue siendo un enigma que sigue atrayendo la mirada curiosa del mundo. Y con cada nuevo descubrimiento, se revelan más capas de este misterio, pero aún se nos escapa toda la verdad. En el antiguo Egipto, la muerte no era vista como el final, sino como el comienzo de un nuevo viaje. Para Tutankamón, esta transición al más allá estuvo rodeada de rituales sagrados y elaborados preparativos. Los ritos funerarios desempeñaban un papel crucial, ya que se creía que garantizaban un paso seguro y glorioso al otro mundo. El cuerpo del joven faraón fue momificado con extremo cuidado, envuelto en capas de lino y perfumes sagrados, cada detalle diseñado para preservar su cuerpo y alma por la eternidad. Así, Tutankamón partió hacia su destino final, en un proceso que refleja las profundas creencias espirituales de Egipto. La construcción de la tumba de Tutankamón fue un proyecto monumental, aunque modesto en comparación con los de otros faraones. Ubicada en el Valle de los Reyes, su tumba fue excavada profundamente en la tierra, un santuario subterráneo destinado a albergar sus riquezas y su cuerpo para siempre. La tumba, a pesar de su tamaño relativamente pequeño, estaba ricamente decorada con pinturas que narraban su viaje al más allá y lo protegían de los peligros espirituales. Cada símbolo y cada objeto colocado allí tenía un significado profundo, haciendo del entierro de Tutankamón una de las ceremonias más fascinantes y místicas de la historia. Entre los artefactos enterrados con Tutankamón se encontraban objetos de valor incalculable, destinados a acompañarlo en su otra vida. Joyas, armas,
muebles y hasta carruajes formaron parte de su tesoro funerario, reflejo del poder y riqueza que poseyó en vida. Estos objetos no solo eran símbolos de su realeza, sino que también tenían un propósito práctico para el viaje al más allá. En el centro de todo estaba su sarcófago de oro macizo, una magnífica obra de arte que aún hoy sorprende. Cada detalle de la tumba de Tutankamón revela algo sobre las creencias egipcias y sobre el propio faraón, perpetuando el misterio de su historia. La preparación de Tutankamón para la otra vida fue más que una simple práctica cultural. Fue una declaración de poder y fe. La creencia en la vida eterna impregnó todos los aspectos de la sociedad egipcia, y la tumba de Tutankamón es un testimonio de esta obsesión por la inmortalidad. Su entierro, lleno de rituales y riquezas, fue planeado para garantizar que gobernaría no solo en el mundo de los vivos, sino también en el mundo de los muertos. Y, en cierto modo, lo consiguió. Porque, incluso milenios después, su historia sigue viva, y el misterio de su viaje al más allá todavía nos intriga. Howard Carter, un nombre que se ha convertido en sinónimo de descubrimiento y misterio, fue responsable de uno de los mayores logros de la arqueología. Impulsado por una obsesión casi mística, Carter pasó años buscando la tumba de Tutankamón, seguro de que todavía estaba escondida en lo profundo del Valle de los Reyes. En 1922, su perseverancia se vio espectacularmente recompensada. Al abrir la cámara funeraria, Carter no solo encontró el cuerpo de un faraón, sino que desenterró una parte olvidada de la historia. El descubrimiento de Tutankamón es un hito en la arqueología, un momento que resuena hasta el día de hoy como uno de los mayores misterios revelados de la historia. El momento del descubrimiento es algo que vale la pena recordar con reverencia. Carter, al encontrar la primera escalera que conducía a la tumba, apenas podía creer lo que veía. La puerta, sellada durante más de 3000 años, mantuvo intacto el secreto de Tutankamón. Cuando finalmente hizo el agujero en la pared, la famosa frase, "Veo cosas maravillosas", marcó el comienzo de una nueva era en la arqueología egipcia. La tumba, llena de tesoros incalculables, no solo reveló la riqueza del joven faraón, sino que también provocó una nueva ola de fascinación global por el antiguo Egipto. La obsesión de Carter con Tutankamón puede verse como un reflejo de la curiosidad humana por desentrañar los enigmas del pasado. No era solo un arqueólogo, fue alguien que desafió lo desconocido, enfrentó años de frustraciones y obstáculos, hasta que finalmente encontró lo que buscaba. El hallazgo de Tutankamón no fue solo un triunfo personal, sino un descubrimiento que cambió el curso de la historia. La riqueza, el simbolismo y los artefactos encontrados en la tumba arrojan luz sobre una era que estuvo envuelta en oscuridad, y aún hoy inspiran a generaciones de exploradores. Al abrir la tumba de Tutankamón, Carter no solo desenterró a un faraón, sino que también sacó a la luz interrogantes que persisten hasta el día de hoy. ¿Cómo es posible que la tumba permaneciera tan bien conservada durante tanto tiempo? ¿Qué más podría esconder el Valle de los Reyes? El redescubrimiento de Tutankamón encendió una llama de fascinación que nunca se ha extinguido. Y al igual que el propio faraón, Carter también inmortalizó su nombre en la historia. El viaje de descubrimiento continúa, ya que cada hallazgo abre nuevas puertas a más misterios, lo que demuestra que la historia de Egipto todavía tiene mucho que revelar. Los tesoros encontrados en la tumba de Tutankamón deslumbraron al mundo, revelando una riqueza y belleza que nadie podría haber imaginado. Cuando Howard Carter abrió la cámara funeraria, se encontró con una colección de artefactos que parecían desafiar el paso del tiempo. Entre las piezas, destacó el famoso sarcófago dorado, la máscara funeraria que se convirtió en ícono mundial, así como joyas, armas y objetos rituales. Cada uno de estos elementos llevaba consigo un fragmento del pasado, una historia que hablaba del poder, la divinidad y el profundo misterio de la historia que rodea al antiguo Egipto. El oro, presente en muchos de los objetos, no era solo un símbolo de riqueza material, sino también de poder espiritual. En el antiguo Egipto, se creía que el oro era la carne de los dioses, y llevar estos artefactos al más allá garantizaba que Tutankamón continuaría reinando en la eternidad. La abundancia de oro en su tumba también nos cuenta una historia sobre el estatus de Tutankamón y lo que representó para su pueblo.
Aunque fue un faraón que reinó solo por un corto tiempo, fue inmortalizado a través de una opulencia que desafía nuestra comprensión moderna de lo que significa legado. Entre los muchos artefactos, había objetos cotidianos que, curiosamente, también se conservaron para el viaje del faraón al más allá. Carruajes, camas y hasta juguetes forman parte del tesoro. Estos artículos nos muestran un lado más humano de Tutankamón, un lado que a menudo se pierde en el brillo de las joyas y el misterio de su historia. La presencia de estos objetos revela que, por muy divino que fuera considerado, también era un hombre joven, con deseos y necesidades que iban más allá de la realeza. Esta combinación de objetos prácticos y sagrados es una ventana a su vida, una historia contada por objetos que han sobrevivido milenios. Cada tesoro encontrado en la tumba de Tutankamón es una pieza de un rompecabezas mayor, que revela no solo la historia de un faraón, sino también las creencias y valores del antiguo Egipto. Estos artefactos no son meros objetos de valor, son testimonios silenciosos de una civilización obsesionada con la inmortalidad. Y, en cierto modo, estos tesoros cumplieron su propósito. A través de ellos, Tutankamón permanece vivo en la memoria de la humanidad. Su nombre y su historia resuenan a través de los siglos, mientras los tesoros que llevó a su tumba continúan deslumbrando al mundo. Los tesoros encontrados en la tumba de Tutankamón deslumbraron al mundo, revelando una riqueza y belleza que nadie podría haber imaginado. Cuando Howard Carter abrió la cámara funeraria, se encontró con una colección de artefactos que parecían desafiar el paso del tiempo. Entre las piezas destacó el famoso sarcófago dorado, la máscara funeraria que se convirtió en ícono mundial, así como joyas, armas y objetos rituales. Cada uno de estos elementos llevaba consigo un fragmento del pasado, una historia que hablaba del poder, la divinidad y el profundo misterio de la historia que rodea al antiguo Egipto. El oro, presente en muchos de los objetos, no era solo un símbolo de riqueza material, sino también de poder espiritual. En el antiguo Egipto, se creía que el oro era la carne de los dioses, y llevar estos artefactos al más allá garantizaba que Tutankamón continuaría reinando en la eternidad. La abundancia de oro en su tumba también nos cuenta una historia sobre el estatus de Tutankamón y lo que representó para su pueblo. Aunque fue un faraón que reinó solo por un corto tiempo, fue inmortalizado a través de una opulencia que desafía nuestra comprensión moderna de lo que significa legado. Entre los muchos artefactos, había objetos cotidianos que, curiosamente, también se conservaron para el viaje del faraón al más allá. Carruajes, camas y hasta juguetes forman parte del tesoro. Estos artículos nos muestran un lado más humano de Tutankamón, un lado que a menudo se pierde en el brillo de las joyas y el misterio de su historia. La presencia de estos objetos revela que, por muy divino que fuera considerado, también era un hombre joven, con deseos y necesidades que iban más allá de la realeza. Esta combinación de objetos prácticos y sagrados es una ventana a su vida, una historia contada por objetos que han sobrevivido milenios. Cada tesoro encontrado en la tumba de Tutankamón es una pieza de un rompecabezas mayor, que revela no solo la historia de un faraón, sino también las creencias y valores del antiguo Egipto. Estos artefactos no son meros objetos de valor, son testimonios silenciosos de una civilización obsesionada con la inmortalidad. Y, en cierto modo, estos tesoros cumplieron su propósito. A través de ellos, Tutankamón permanece vivo en la memoria de la humanidad. Su nombre y su historia resuenan a través de los siglos, mientras los tesoros que llevó a su tumba continúan deslumbrando al mundo. Cuando se descubrió la tumba de Tutankamón, rápidamente la rodeó un aura de misterio y superstición. La idea de una maldición pronto cobró fuerza, especialmente después de la repentina muerte de Lord Carnarvon, el financista de la expedición de Howard Carter. Su muerte se produjo poco después de la apertura de la tumba, lo que hizo temer que aquellos que habían perturbado el descanso del faraón estuvieran condenados. La historia de una maldición que protegía la tumba de Tutankamón se ha extendido por todo el mundo, capturando la imaginación popular y añadiendo una capa oscura a la ya fascinante historia del faraón. El origen de esta maldición se remonta a las inscripciones encontradas en la tumba, que prometían un castigo terrible a quienes perturbaran el descanso de Tutankamón. Aunque muchos creen que la maldición es solo un mito,
Lo cierto es que varios miembros de la expedición enfrentaron muertes repentinas o enfermedades inexplicables después de abrir la tumba. ¿Coincidencia o algo más? Para algunos, estos sucesos fueron prueba suficiente de que el faraón había sido protegido por fuerzas más allá de nuestra comprensión. La idea de la maldición alimentó el debate, pero también contribuyó al misterio de la historia que rodea a Tutankamón. Por mucho que la ciencia haya intentado explicar las muertes relacionadas con la tumba de Tutankamón, la creencia en la maldición persiste. Se han sugerido explicaciones racionales, como la exposición a hongos o bacterias dentro de la tumba, como causas probables de las enfermedades que afligieron a algunos de los arqueólogos. Aún así, el misterio persiste. La mente humana, siempre ávida de respuestas, parece estar más fascinada por lo desconocido que por las explicaciones lógicas. La historia de Tutankamón, ya llena de enigmas, se volvió aún más intrigante con la adición de esta supuesta maldición, alimentando teorías que persisten hasta el día de hoy. Independientemente de si es un mito o una realidad, la maldición de Tutankamón se ha convertido en una parte inseparable de su historia. Añadió una dimensión sobrenatural al descubrimiento de su tumba, transformando al joven faraón en una figura aún más enigmática. Y así, el misterio de la historia se profundiza, porque mientras algunos creen en las advertencias grabadas en las paredes de su tumba, otros siguen siendo escépticos. Pero una cosa es segura: la maldición de Tutankamón, real o no, perpetúa la fascinación por su vida, muerte y legado, asegurando que nunca será olvidado. Poco después del descubrimiento de la tumba de Tutankamón, una serie de muertes misteriosas comenzaron a perseguir a quienes participaron en la expedición. La muerte más notoria fue la de Lord Carnarvon, quien murió repentinamente de una infección poco después de abrir la tumba. Su muerte alimentó los rumores de que se había despertado la maldición del faraón. Otros miembros del equipo también sufrieron destinos similares, y el temor de que la tumba estuviera protegida por una fuerza sobrenatural se extendió como la pólvora entre aquellos que creían en el poder de los antiguos dioses de Egipto. Estas muertes, intrigantemente relacionadas con la tumba, siguen siendo un enigma de la historia. Los informes sobrenaturales que surgieron tras la apertura de la tumba fueron muchos. Algunas personas dijeron que vieron figuras oscuras acechando alrededor de las excavaciones, mientras que otras afirmaron haber escuchado sonidos inexplicables cerca de la tumba. Estos extraños acontecimientos intensificaron el temor de que la tumba estuviera protegida por algo más allá del entendimiento humano. Para quienes participaron en el descubrimiento, la sensación de que algo invisible los observaba era constante. Estos eventos agregaron un elemento casi aterrador a la historia de Tutankamón, dejando a todos preguntándose si la maldición realmente estaba en acción. ¿Coincidencia o destino? Mientras la ciencia busca explicaciones a estas muertes, como la exposición a enfermedades o condiciones adversas, las coincidencias son innegables. Nos da una idea de lo que creían los antiguos egipcios sobre la vida, la muerte y el más allá. E incluso hoy, cuando miramos el rostro de Tutankamón inmortalizado en su máscara dorada, no podemos evitar preguntarnos: ¿qué otros secretos se llevó consigo a la tumba? El sarcófago sigue siendo un enigma, un misterio de la historia que quizás nunca se desvele por completo. Con el tiempo, la maldición de Tutankamón se convirtió en uno de los misterios más debatidos de la arqueología, pero la ciencia moderna ha intervenido para intentar separar el mito de la realidad. Después de que se abrió la tumba, se realizaron una serie de pruebas y autopsias al cuerpo de Tutankamón, que revelaron información que ayudó a arrojar luz sobre su muerte y su legado. La ciencia ha cuestionado la idea de que estuviera en marcha una maldición sobrenatural, sugiriendo que tal vez las muertes inexplicables de los arqueólogos tuvieron más que ver con factores ambientales, como hongos y bacterias presentes en la tumba, que con fuerzas más allá de nuestra comprensión. Los estudios modernos de los restos de Tutankamón han revelado detalles fascinantes sobre su salud y la posible causa de su muerte. Las pruebas de ADN y las tomografías computarizadas indicaron que padecía varias enfermedades, incluida la malaria y una posible afección ósea hereditaria. Estos avances en la ciencia ayudaron a disipar la idea de la muerte causada por una maldición, ofreciendo explicaciones más plausibles. La ciencia nos ha acercado a la verdad, pero aún así persiste el misterio de la historia de Tutankamón.
Después de todo, ¿por qué ocurrieron tantas muertes poco después de la apertura de su tumba? Aunque la ciencia ha desacreditado en gran medida la maldición de Tutankamón, la fascinación por lo inexplicable persiste. Hay algo en la idea de una maldición que captura la imaginación humana, un deseo de creer que hay fuerzas fuera de nuestro control que gobiernan el mundo. La ciencia puede decirnos que los hongos o las bacterias fueron los responsables, pero para muchos, el misterio aún está lejos de resolverse. Lo que la ciencia moderna ha hecho es transformar la leyenda en una curiosidad de la historia, sin borrar por completo la sensación de que hay algo más profundo en juego. Puede que la ciencia haya explicado parte del misterio que rodea a Tutankamón, pero la historia que rodea su vida y muerte sigue cautivando al mundo. El mito de la maldición sobrevive, en cierto modo, porque el misterio forma parte de nuestra naturaleza. Lo que creían los antiguos egipcios sobre la otra vida y las protecciones que implementaron siguen desafiando nuestra comprensión moderna. A medida que la ciencia avanza, surgen nuevos descubrimientos sobre Tutankamón, pero persiste la sensación de que algo inexplicable lo custodia, dejando la puerta abierta a más preguntas, y tal vez, más secretos por revelar. A pesar de su corto reinado y de haber ascendido al trono siendo joven, Tutankamón logró dejar un legado que trascendió las barreras del tiempo. Su fama no provino de grandes conquistas militares ni de una revolución cultural, sino del redescubrimiento de su tumba casi intacta, un auténtico regalo a la arqueología. Carnarvon, Carter y muchos otros encontraron sus vidas marcadas por la desgracia y la enfermedad después de que se abrió la tumba. La muerte no perdonó ni siquiera a los más escépticos, lo que llevó a muchos a creer que algo más profundo estaba en juego. La conexión entre estas tragedias y la tumba de Tutankamón sigue siendo un misterio que desafía tanto la lógica como el azar, manteniendo viva la leyenda de la maldición. A medida que pasa el tiempo, el misterio de las muertes vinculadas a la tumba de Tutankamón permanece. Estas historias sobrenaturales, que tanto fascinaron al público, son ahora parte inseparable de la narrativa del joven faraón. Alimentaron la imaginación popular y transformaron el descubrimiento de su tumba en algo más que una simple excavación arqueológica. Y, aún hoy, estas muertes se recuerdan como un recordatorio de que el misterio de la historia de Tutankamón va mucho más allá de las reliquias que fueron desenterradas. Algo invisible, tal vez inmortal, parece aún rodear el nombre de este faraón. El sarcófago de Tutankamón, una obra de arte meticulosamente elaborada, es mucho más que un simple receptáculo para su cuerpo. Es una ventana a los secretos profundos y ocultos del antiguo Egipto, que revela capas de simbolismo y misterio que permanecen hasta el día de hoy. La momificación de Tutankamón fue un proceso sagrado, donde cada detalle tenía un significado espiritual. El intrincado trabajo de preservar su cuerpo para el más allá era en realidad una forma de asegurar su inmortalidad. El sarcófago, hecho de oro y adornado con símbolos sagrados, guarda secretos que desafían nuestra comprensión y siguen inspirando fascinación. Las inscripciones y pinturas encontradas en el sarcófago de Tutankamón están llenas de significados ocultos. Se pensaba que cada imagen, cada jeroglífico, protegía al faraón en su viaje al más allá. Dioses y símbolos de poder rodean el sarcófago, protegiendo al joven gobernante en su transición a la eternidad. Lo que nos cuentan estas inscripciones es una historia no solo de muerte, sino de renacimiento, donde el faraón, inmortalizado en oro, continúa viviendo como una figura divina. Estas inscripciones son una especie de enigma de la historia que desafía a los estudiosos a descifrarlas por completo. El proceso de momificación, en sí mismo, era un ritual complejo y lleno de secretos. Las técnicas utilizadas por los egipcios para preservar el cuerpo de Tutankamón eran tan avanzadas que su cuerpo permanece relativamente bien conservado hasta el día de hoy. Los métodos que implican la extracción de órganos y el tratamiento con aceites sagrados son uno de los grandes misterios de la historia egipcia, y el sarcófago, con sus múltiples capas de protección, fue diseñado para garantizar que nada pudiera violar el descanso eterno del faraón. Sin embargo, incluso con todos estos preparativos, el sarcófago y el cuerpo de Tutankamón siguen planteando más preguntas que respuestas. La belleza y grandeza del sarcófago de Tutankamón son innegables, pero lo que realmente capta la imaginación es lo que representa.
más que un objeto de arte, es un guardián de antiguos secretos. Nos da una idea de lo que creían los antiguos egipcios sobre la vida, la muerte y el más allá. E incluso hoy, cuando miramos el rostro de Tutankamón inmortalizado en su máscara dorada, no podemos evitar preguntarnos, ¿qué otros secretos se llevó consigo a la tumba? El sarcófago sigue siendo un enigma, un misterio de la historia que quizás nunca se desvele por completo. Con el tiempo, la maldición de Tutankamón se convirtió en uno de los misterios más debatidos de la arqueología, pero la ciencia moderna ha intervenido para intentar separar el mito de la realidad. Después de que se abrió la tumba, se realizaron una serie de pruebas y autopsias al cuerpo de Tutankamón, que revelaron información que ayudó a arrojar luz sobre su muerte y su legado. La ciencia ha cuestionado la idea de que estuviera en marcha una maldición sobrenatural, sugiriendo que tal vez las muertes inexplicables de los arqueólogos tuvieron más que ver con factores ambientales, como hongos y bacterias presentes en la tumba, que con fuerzas más allá de nuestra comprensión. Los estudios modernos de los restos de Tutankamón han revelado detalles fascinantes sobre su salud y la posible causa de su muerte. Las pruebas de ADN y las tomografías computarizadas indicaron que padecía varias enfermedades, incluida la malaria y una posible afección ósea hereditaria. Estos avances en la ciencia ayudaron a disipar la idea de la muerte causada por una maldición, ofreciendo explicaciones más plausibles. La ciencia nos ha acercado a la verdad, pero aún así, persiste el misterio de la historia de Tutankamón. Después de todo, ¿por qué ocurrieron tantas muertes poco después de la apertura de su tumba? Aunque la ciencia ha desacreditado en gran medida la maldición de Tutankamón, la fascinación por lo inexplicable persiste. Hay algo en la idea de una maldición que captura la imaginación humana, un deseo de creer que hay fuerzas fuera de nuestro control que gobiernan el mundo. La ciencia puede decirnos que los hongos o las bacterias fueron los responsables, pero para muchos, el misterio aún está lejos de resolverse. Lo que la ciencia moderna ha hecho es transformar la leyenda en una curiosidad de la historia, sin borrar por completo la sensación de que hay algo más profundo en juego. Puede que la ciencia haya explicado parte del misterio que rodea a Tutankamón, pero la historia que rodea su vida y muerte sigue cautivando al mundo. El mito de la maldición sobrevive, en cierto modo, porque el misterio forma parte de nuestra naturaleza. Lo que creían los antiguos egipcios sobre la otra vida y las protecciones que implementaron siguen desafiando nuestra comprensión moderna. A medida que la ciencia avanza, surgen nuevos descubrimientos sobre Tutankamón, pero persiste la sensación de que algo inexplicable lo custodia, dejando la puerta abierta a más preguntas, y tal vez, más secretos por revelar. A pesar de su corto reinado, y de haber ascendido al trono siendo joven, Tutankamón logró dejar un legado que trascendió las barreras del tiempo. Su fama no provino de grandes conquistas militares, ni de una revolución cultural, sino del redescubrimiento de su tumba casi intacta, un auténtico regalo a la arqueología moderna. El niño faraón, que gobernó durante un período de restauración religiosa en Egipto, se convirtió en un icono mundial, un símbolo del misterio de la historia y de la eterna fascinación que despierta en nosotros el antiguo Egipto. Su legado no está en sus acciones en vida, sino en lo que representó después de la muerte. En la cultura popular, Tutankamón se ha convertido en una figura destacada. Las exhibiciones de sus artefactos atrajeron a millones de personas en todo el mundo, y su máscara dorada se convirtió en uno de los símbolos más reconocibles de la civilización egipcia. Películas, libros y documentales han explorado su reinado y los misterios que lo rodean. Él es el faraón que surgió de las arenas del tiempo para recordarnos el poder y la grandeza del antiguo Egipto. Y en cierto modo, su nombre hoy es tan poderoso como el de gobernantes más famosos como Ramsés o Cleopatra, aunque su vida fue mucho más corta. La fascinación por Tutankamón no se debe solo a la riqueza de su tumba, sino al aura de misterio que siempre lo acompañó. Como joven faraón, gobernó durante una época de transición, y su prematura muerte dejó muchas preguntas sin respuesta. Su redescubrimiento en el siglo XX aportó una nueva perspectiva sobre el antiguo Egipto, y abrió la puerta a innumerables investigaciones arqueológicas. A través de él, aprendemos más sobre las prácticas funerarias, el arte y la espiritualidad de los antiguos egipcios. Pero lo que hace que su legado sea verdaderamente notable es el hecho de que, milenios después de su muerte,
continúa despertando nuestra curiosidad. Puede que Tutankamón no haya sido el faraón más poderoso o influyente de su tiempo, pero su historia demuestra que el legado de una persona no solo se mide por sus logros en la vida. A veces es el misterio, el enigma de la historia, lo que perdura. Se convirtió en una figura inmortal, no por sus acciones, sino por lo que su muerte reveló sobre la civilización que representaba. Y así, Tutankamón permanece entre nosotros, no como un faraón lejano, sino como un vínculo vivo con el pasado, cuyos secretos siguen intrigándonos. La muerte de Tutankamón siempre ha estado envuelta en controversia, alimentando teorías y debates que persisten hasta el día de hoy. Mientras que algunos creen que su muerte fue el resultado de un accidente, como la caída de un carruaje, otros sugieren que fue víctima de una conspiración palaciega. El hecho de que muriera tan joven, con 19 años, hace sospechar sobre posibles asesinatos motivados por intereses políticos. La lesión en su cráneo, revelada en estudios modernos, solo alimentó estas teorías. El enigma de la historia que rodea su muerte sigue provocando la imaginación de estudiosos y curiosos. Las teorías sobre asesinatos sugieren que poderosas figuras de la corte como Ay o Horemheb pueden haber estado involucradas en una conspiración para destituir a Tutankamón del trono y tomar el poder. Esta hipótesis cobra fuerza debido a la inestabilidad política de la época y al hecho de que Tutankamón era visto por muchos como una figura frágil y controlable. Sin embargo, la evidencia nunca fue concluyente y la historia sigue siendo un gran enigma. El joven faraón, rodeado de influencias externas, pudo haber sido víctima de fuerzas mucho mayores que él mismo. ¿O tal vez su muerte fue solo un trágico accidente? Otras teorías, basadas en descubrimientos científicos más recientes, sugieren que su muerte pudo haber sido causada por complicaciones de salud, como una infección resultante de una fractura de hueso. Las pruebas de ADN revelaron que Tutankamón padecía malaria y tenía varias condiciones genéticas que lo hacían vulnerable. Estos descubrimientos modernos ofrecen una imagen más plausible, pero no eliminan por completo las dudas sobre las circunstancias de su muerte. La ciencia ha aportado nuevas pistas, pero el misterio de la historia de Tutankamón persiste, generando más preguntas que respuestas. Independientemente de qué teoría sea cierta, la muerte de Tutankamón sigue siendo uno de los grandes misterios del antiguo Egipto. ¿Fue un asesinato? ¿Un trágico accidente? ¿O simplemente fruto de su frágil salud? La falta de registros claros de la época nos deja solo fragmentos de información, lo que hace que el caso sea aún más intrigante. Y así, mientras continuamos explorando posibles explicaciones, el enigma de su muerte sigue siendo una parte esencial de su legado, manteniendo a Tutankamón como una de las figuras más misteriosas de la historia. La revolución religiosa que se produjo durante el reinado de Akenatón, padre de Tutankamón, fue uno de los momentos más decisivos en la historia del antiguo Egipto. Akenatón intentó imponer el monoteísmo al pueblo egipcio, centrando el culto en el dios Atón, lo que representó una profunda ruptura con las tradiciones religiosas de miles de años. Este cambio radical sacudió los cimientos de la sociedad egipcia y provocó una gran inestabilidad. Cuando Tutankamón ascendió al trono cuando era niño, heredó el caos religioso provocado por esta revolución. Su tarea era monumental: restaurar el politeísmo y devolver el orden a Egipto. La restauración de los dioses antiguos fue uno de los primeros actos de Tutankamón al asumir el trono, aunque bajo la fuerte influencia de sus consejeros. El regreso al culto tradicional representó un alivio para muchos egipcios que estaban descontentos con las reformas de Akenatón. La fe politeísta estaba profundamente arraigada en la cultura egipcia, y el intento de centralizar el poder religioso en un solo dios había generado resentimiento. La restauración del culto a los dioses antiguos, liderada por Tutankamón, fue una forma de reconectar a Egipto con sus tradiciones y estabilizar el imperio, aunque la transición no fue sencilla. Los efectos de esta revolución religiosa todavía se sintieron durante el reinado de Tutankamón. La sociedad egipcia estaba dividida, y el joven faraón tuvo que navegar por las turbias aguas de la política y la religión, siempre bajo la supervisión de sus más poderosos asesores. El intento de Akenatón de romper con el politeísmo tradicional había dejado cicatrices, y el proceso de curación llevó tiempo. Tutankamón fue el faraón que restauró el antiguo orden,
pero el impacto de la revolución de su padre seguiría influyendo en Egipto durante generaciones. Este período de transición es uno de los mayores enigmas de la historia, ya que representó a la vez una ruptura y una restauración. La importancia de esta restauración religiosa para la historia de Egipto es inconmensurable. Tutankamón, aunque joven e inexperto, fue el símbolo del retorno al orden tradicional. Su figura representa un punto de equilibrio tras un intento revolucionario de cambiar las bases espirituales de una de las civilizaciones más antiguas del mundo. La revolución de Akenatón y su posterior revés bajo Tutankamón muestran cómo la religión y el poder estaban intrínsecamente conectados en el antiguo Egipto, y cómo el faraón desempeñó un papel crucial en el mantenimiento de esta armonía. Un capítulo de la historia egipcia que, hasta el día de hoy, sigue fascinando a estudiosos y curiosos. Tutankamón, aunque fue un joven faraón con un breve reinado, se convirtió en un poderoso símbolo para el antiguo Egipto. Se le recuerda como el restaurador del orden religioso, que devolvió el culto a los dioses tradicionales al pueblo tras la revolución monoteísta de su padre, Akenatón. Para los egipcios, representaba no solo la estabilidad política, sino también el restablecimiento de la armonía cósmica, el Ma'at, que gobernaba todas las cosas. Su reinado, aunque breve, simbolizó un regreso a la normalidad, una época en la que Egipto podría volver a prosperar bajo la protección de los dioses. La imagen de Tutankamón como el restaurador del orden no es solo una cuestión política, sino también espiritual. En el antiguo Egipto, el faraón era visto como una encarnación divina, alguien que tenía el deber de mantener el equilibrio entre dioses y hombres. Cuando restauró el politeísmo, no se ocupaba solo de asuntos terrenales. Estaba restableciendo el equilibrio entre el mundo visible y el invisible. Este simbolismo de Tutankamón como guardián de Ma'at, quien devolvió la paz espiritual a Egipto, es uno de los aspectos más profundos de su legado. Incluso con su reinado marcado por la juventud y la influencia de sus consejeros, Tutankamón representó algo mucho más grande. Era el símbolo de un faraón que, aunque joven y frágil, tenía el poder de restaurar una civilización que estaba al borde del colapso espiritual. Para los egipcios, él era más que un gobernante. Fue el restaurador del orden cósmico y el defensor de la tradición. Y aunque no vivió para ver los frutos de sus acciones, su nombre resonó a través de los siglos como un ejemplo de cómo el poder del faraón iba más allá de las batallas o la política. Era el poder de mantener el equilibrio divino. La imagen de Tutankamón como dios viviente se vio reforzada por la riqueza y el esplendor de su tumba, descubierta miles de años después. La grandeza de los artefactos encontrados, las inscripciones y las pinturas que adornan su sarcófago, todo apunta a un joven que, incluso en su fragilidad, fue elevado al estatus de divinidad. No fue solo un faraón pasajero en la historia, era un símbolo eterno del poder divino en la tierra, y por eso sigue siendo recordado su nombre, faro de lo que representó Egipto, una civilización guiada por los dioses, con sus faraones como sus representantes terrenales. Las intrigas políticas que rodearon el trono de Tutankamón eran tan complejas como poderosas. El joven faraón, apenas salido de la infancia, fue colocado en el centro de un juego de poder entre los consejeros y generales que gobernaban Egipto entre bastidores. Entre estas figuras se encontraban Ay, el consejero de confianza que se convertiría en faraón tras la muerte de Tutankamón, y Horemheb, el comandante militar que también tenía sus propias ambiciones. Estas dos figuras, cada una con sus propios intereses, dieron forma a las decisiones políticas de Egipto, mientras Tutankamón ocupaba el trono, lo que plantea dudas sobre hasta qué punto el faraón realmente tenía control sobre su reinado. La corte egipcia, durante el reinado de Tutankamón, era un campo minado de alianzas y traiciones. Ay y Horemheb, con sus ambiciones y rivalidades, desempeñaron papeles clave en las decisiones que dieron forma al futuro de Egipto. Ay, mayor y con más experiencia, actuó como figura paterna, guiando al joven faraón en sus responsabilidades. ¿Pero fueron sus intenciones realmente altruistas? ¿O simplemente estaba allanando el camino para su propia ascensión? Por otro lado, Horemheb, el líder militar, tenía sus propias aspiraciones y pudo haber visto el trono como un premio a ganar. Estas fuerzas políticas hicieron del palacio un lugar de tensión constante, donde cada movimiento estaba calculado. Ankh-Senamun, esposa y media hermana de Tutankamón,
también jugó un papel crucial en las intrigas palaciegas. Tras la muerte de Tutankamón, se encontró en una situación delicada, rodeada de figuras que buscaban consolidar su propio poder. En un intento desesperado por proteger el linaje real, Ankhesenamun incluso envió una carta al rey de los hititas, pidiéndole que enviara a uno de sus hijos para casarse con ella y asumir el trono egipcio. Este acto, sin embargo, reveló la fragilidad política de Egipto después de la muerte de Tutankamón, y el príncipe hitita fue asesinado incluso antes de llegar a Egipto, lo que profundizó aún más las intrigas políticas. Las intrigas palaciegas que rodearon el reinado y la muerte de Tutankamón son uno de los grandes misterios de la historia egipcia. Entre consejeros ambiciosos, generales poderosos y una reina que intentaba proteger su linaje, el joven faraón estaba a merced de fuerzas que quizás nunca comprendió del todo. Incluso después de su muerte, el juego de poder continuó. Ay tomó el trono, y Horemheb finalmente se convirtió en faraón. El palacio, con sus intrigas y secretos, moldeó el destino de Egipto, dejándonos con preguntas que aún resuenan a través de los siglos. La muerte de Tutankamón tuvo un impacto profundo y duradero en Egipto. Su repentina salida dejó un vacío en el trono que rápidamente fue llenado por sus asesores más cercanos, como Ay y Horemheb, quienes asumieron el poder sucesivamente. El joven faraón, cuya vida había sido breve, se quedó sin herederos, lo que abrió la puerta a una era de transiciones políticas. El linaje de Akenatón, que había iniciado una revolución religiosa, llegó a su fin con la muerte de Tutankamón. Este acontecimiento marcó el cierre de un capítulo turbulento en la historia de Egipto, un período en el que se restableció el equilibrio religioso y político, pero a costa de muchas vidas. La muerte de Tutankamón representó el fin de una era, y el ascenso de Ay al trono marcó una nueva fase de estabilización. Ay, un asesor veterano que había guiado a Tutankamón durante su reinado, tomó las riendas de Egipto, pero su gobierno fue breve y se centró en mantener el status quo. Con su ascenso, muchos de los conflictos religiosos iniciados por Akenatón terminaron definitivamente y el politeísmo se restauró por completo. Puede que Ay fuera visto como un líder de transición, pero su presencia en el poder también trajo consigo la certeza de que el legado de Akenatón estaba realmente enterrado. Poco después de Ay, Horemheb, el comandante militar, subió al trono, provocando una era de centralización del poder militar. La transición al gobierno de Horemheb marcó el regreso de un Egipto más centrado en su estructura militar y expansionista. Bajo su gobierno, el país comenzó a recuperar su posición destacada en la escena internacional, después de años de inestabilidad religiosa y política. Por lo tanto, la muerte de Tutankamón no solo puso fin a un linaje, sino que también allanó el camino para un nuevo orden político que daría forma al futuro de Egipto. El impacto de su muerte se sintió en todos los niveles, desde la corte hasta la gente común. Aunque la muerte de Tutankamón fue el punto final de una era de transición, su legado siguió resonando. El joven faraón, que en vida había gobernado bajo la sombra de sus consejeros, al morir se convirtió en un símbolo del antiguo Egipto. Su ausencia del trono creó una oportunidad para que surgieran nuevas fuerzas políticas, y Egipto entró en una nueva fase de poder y estabilidad. Sin embargo, las preguntas sin resolver que rodearon su muerte, y el misterio que rodea su vida, continuaron fascinando a generaciones, asegurando que el nombre de Tutankamón nunca fuera olvidado. La fascinación contemporánea por Tutankamón trasciende las fronteras de Egipto y se extiende por todo el mundo. Desde el descubrimiento de su tumba en 1922, Tutankamón se ha convertido en uno de los faraones más famosos de la historia, atrayendo la atención de arqueólogos, historiadores y público en general. La riqueza de su tumba y la impresionante conservación de sus artefactos fueron motivo de asombro. Pero más que los tesoros materiales, es el misterio de su vida y muerte lo que sigue cautivando la imaginación. Su historia, envuelta en enigma y controversia, se ha convertido en un símbolo del misterio de la historia egipcia, que resuena profundamente en la cultura moderna. Las exposiciones dedicadas a los tesoros de Tutankamón han atraído a millones de visitantes en todo el mundo. Cada exhibición revela una nueva faceta de la vida en el antiguo Egipto, y las joyas, máscaras y muebles del niño faraón continúan impresionando al público.
Tutankamón se convirtió en un ícono cultural, y su máscara funeraria dorada se convirtió en una de las imágenes más reconocibles de todo el antiguo Egipto. Para muchos, su figura representa el apogeo de la civilización egipcia y la continuación del legado de los faraones, un recordatorio tangible de una época en la que dioses y hombres caminaban juntos. Los medios modernos también han desempeñado un papel clave a la hora de reforzar la fascinación por Tutankamón. Películas, documentales y series de televisión exploran repetidamente su vida, su muerte y el misterio de su maldición. Cada vez que surgen nuevas teorías sobre el faraón, se reaviva el interés público. La imagen de Tutankamón se ha solidificado en la cultura popular, y su figura trasciende el contexto histórico para convertirse en un símbolo universal de misterio y esplendor. No es solo una figura histórica, es un fenómeno cultural que continúa influyendo en el arte, la literatura y el entretenimiento contemporáneos. El legado de Tutankamón en arqueología es igualmente poderoso. Su descubrimiento marcó el comienzo de una nueva era de exploración en Egipto, y hasta el día de hoy, los arqueólogos continúan estudiando la tumba y los secretos que guarda. La búsqueda de respuestas sobre su vida y muerte, así como el enigma de la historia de su reinado, siguen motivando investigaciones e investigaciones. La fascinación por Tutankamón, por tanto, no es solo una cuestión de tesoros. Es una búsqueda continua para comprender uno de los periodos más intrigantes de la historia de la humanidad. Un capítulo que aún tiene mucho que revelar. La maldición de Tutankamón, que tanto miedo y fascinación generó tras la apertura de su tumba, fue uno de los mitos más debatidos del siglo XX. Sin embargo, la ciencia moderna se ha dedicado a desentrañar los misterios detrás de las muertes y desgracias asociadas a esta maldición. Los investigadores comenzaron a investigar los informes sobrenaturales, buscando explicaciones racionales para los fenómenos que aterrorizaron al equipo de arqueólogos. La idea de que algo sobrenatural estaba en juego fue cuestionada por teorías científicas que sugerían causas naturales, como la exposición a hongos o bacterias presentes en la tumba hace más de 3000 años. Estudios realizados en las últimas décadas han revelado que muchos de los arqueólogos y visitantes de la tumba podrían haber estado expuestos a patógenos que se desarrollaron durante siglos en las cámaras funerarias. Se sabe que los hongos, como el Aspergillus, crecen en ambientes húmedos y cerrados y pueden causar problemas respiratorios graves, especialmente en personas con sistemas inmunitarios debilitados. Este tipo de explicación científica desmitifica la idea de maldición, ofreciendo una respuesta más plausible a las desgracias que siguieron al descubrimiento de Tutankamón. Además de las teorías biológicas, también se han sugerido factores psicológicos. La constante sugerencia de que la tumba estaba maldita creó un ambiente de miedo y tensión, lo que puede haber contribuido a que las muertes y los incidentes fueran vistos como evidencia de una maldición. No se puede subestimar el poder del miedo y la sugestión, especialmente en una época en la que lo desconocido se asociaba a menudo con lo sobrenatural. La ciencia moderna nos enseña que, muchas veces, lo que parece inexplicable puede entenderse a través de análisis más profundos, desentrañando los misterios que la historia y las leyendas han dejado atrás. A pesar de las explicaciones científicas, la idea de la maldición de Tutankamón sigue capturando la imaginación popular. El misterio que rodea su descubrimiento se ha arraigado tan profundamente en la cultura, que para muchos, la maldición es una parte inseparable de su historia. Puede que la ciencia haya desacreditado el mito, pero la fascinación por la idea de que fuerzas invisibles protegían a los antiguos faraones aún persiste. Y quizás sea esta mezcla de ciencia y misterio la que mantiene viva la leyenda de Tutankamón, equilibrando la fascinación por lo sobrenatural con la búsqueda de respuestas racionales. Con el avance de la tecnología, el estudio de la tumba de Tutankamón obtuvo nuevas herramientas que permitieron a los arqueólogos descubrir secretos a los que antes era imposible acceder. Técnicas modernas como la tomografía computarizada y el uso de radares de penetración terrestre han abierto un nuevo capítulo en la investigación de la tumba del joven faraón. Estos métodos permitieron a los científicos examinar con precisión el estado del cuerpo de Tutankamón, el estado de la tumba e incluso posibles cámaras ocultas que podrían contener más tesoros o secretos no revelados. La ciencia está literalmente excavando nuevas capas del misterio de la historia. La tomografía computarizada, por ejemplo,
fue crucial para desentrañar detalles sobre la salud de Tutankamón y la causa de su muerte. Esta tecnología reveló que el faraón padecía varias enfermedades, como la malaria, además de tener fracturas que podrían haber resultado de un accidente. A través de estas imágenes en alta definición, fue posible recrear el rostro de Tutankamón, ofreciendo al mundo una visión más humana del joven gobernante. Estos descubrimientos desafiaron teorías arraigadas durante mucho tiempo y abrieron nuevas discusiones sobre su muerte, revelando cómo la ciencia moderna reescribe constantemente la historia. Otra poderosa herramienta utilizada por los arqueólogos es el radar de penetración terrestre, que les permite explorar áreas subterráneas sin necesidad de realizar excavaciones invasivas. Esta tecnología se ha utilizado en el Valle de los Reyes para detectar posibles cámaras no descubiertas alrededor de la tumba de Tutankamón. Se ha especulado que detrás de los muros de la tumba puede haber cámaras adicionales que contengan más artefactos, o incluso los restos de figuras importantes de la corte egipcia. Estos avances tecnológicos mantienen viva la fascinación por Tutankamón, ya que siempre existe la posibilidad de que acechen nuevos secretos esperando ser revelados. Con cada nueva técnica, el estudio de la tumba de Tutankamón se profundiza, sacando a la luz más información sobre la vida, la muerte y la civilización que lo rodeó. La arqueología digital ha transformado la forma en que estudiamos el pasado, permitiéndonos mirar más allá de la superficie y explorar lo que se esconde bajo tierra. Pero a pesar de todos los avances, la tumba de Tutankamón aún guarda secretos. Y, tal vez, sea esta mezcla de ciencia y misterio la que seguirá fascinando a generaciones, manteniendo viva la búsqueda de respuestas sobre uno de los periodos más intrigantes de la historia del Antiguo Egipto. El futuro de las investigaciones sobre Tutankamón promete revelar aún más secretos y misterios. Con el uso continuo de tecnologías avanzadas como escaneos digitales, pruebas de ADN e inteligencia artificial, los arqueólogos apenas están comenzando a descifrar todo el enigma que rodea al joven faraón. Aún queda mucho por descubrir sobre su vida, su linaje, y posiblemente los secretos que aún se esconden en su tumba o en el Valle de los Reyes. El Antiguo Egipto sigue siendo una mina de oro para los estudiosos, y Tutankamón, en particular, sigue siendo una de las figuras más intrigantes por descubrir. Los estudios futuros podrían centrarse en comprender mejor las enfermedades genéticas que probablemente padeció Tutankamón, así como en explorar más a fondo la posibilidad de que existieran cámaras ocultas alrededor de su tumba. Estas cámaras, si existen, podrían contener información valiosa sobre la vida en la corte real, artefactos perdidos o incluso los restos de otros miembros de la realeza. La ciencia avanza a pasos agigantados, y cada nuevo descubrimiento podría dar un giro a lo que ya sabemos sobre el joven faraón y su reinado. La historia de Tutankamón está lejos de estar contada en su totalidad. Además, estudiar las conexiones entre Tutankamón y otros faraones puede revelar más sobre las dinastías que dieron forma al Antiguo Egipto. La investigación genealógica, especialmente utilizando el ADN, puede arrojar luz sobre su linaje y ayudar a aclarar misterios familiares que aún no están claros. A medida que avanza la tecnología, la arqueología se vuelve más precisa, y Egipto se revela cada vez más como un libro cuyas páginas apenas estamos empezando a hojear. El futuro depara descubrimientos que podrían transformar nuestra comprensión, no solo de Tutankamón, sino de toda la historia egipcia. Con todas estas posibilidades, lo que queda claro es que el legado de Tutankamón seguirá evolucionando. Nuevos estudios, nuevas teorías y nuevos descubrimientos mantendrán viva la fascinación por su vida y muerte en los años venideros. Y quizás, en el futuro, finalmente podamos desentrañar todos los misterios que rodean a este joven faraón. Hasta entonces, seguiremos maravillándonos con cada nueva revelación, sabiendo que aún queda mucho por descubrir, ya que el futuro guarda secretos que solo la historia puede revelar en el momento adecuado. Entre los muchos tesoros y artefactos encontrados en la tumba de Tutankamón, algunos objetos siguen intrigando a los estudiosos por sus significados y usos. Algunos de estos artículos parecen ser más que simples adornos o símbolos de poder. Llevan consigo misterios ocultos, que nos desafían a comprender lo que realmente creían los antiguos egipcios sobre la vida y la muerte. Por ejemplo, las pequeñas estatuas llamadas Ushabtis, que se encontraron en gran número en la tumba,
estaban destinadas a servir al faraón en el más allá, realizando trabajos en su lugar. Estos pequeños detalles revelan mucho sobre las creencias espirituales egipcias y cómo se reflejaban en los objetos enterrados con sus reyes. Uno de los objetos más intrigantes es la daga de hierro encontrada entre las pertenencias de Tutankamón. Estudios recientes indican que el metal utilizado para forjar la daga provino de un meteorito, lo que convierte a este artículo en una pieza rara y especial. El uso de hierro meteórico sugiere que los egipcios creían que el material tenía propiedades divinas y que literalmente provenía de los cielos. Esto añade una capa de misterio a la historia de Tutankamón, ya que refuerza la idea de que algunos de los objetos de su tumba no eran meramente decorativos, sino que tenían significados profundos y posiblemente poderes espirituales. Otro objeto que despierta curiosidad es la silla dorada de Tutankamón. Aunque aparentemente es un símbolo de realeza y poder, sus inscripciones y la posición de las figuras representadas en él plantean dudas sobre su uso específico. ¿Tenía esta silla un papel ritual? ¿O tal vez se utilizó en ceremonias que preparaban al joven faraón para la transición al otro mundo? El análisis de estos artefactos continúa revelando nuevas capas de interpretación, mostrando cómo cada objeto en la tumba de Tutankamón no fue elegido al azar, sino que llevaba consigo un propósito específico para la otra vida. Estos misteriosos objetos son una ventana al pasado, permitiéndonos vislumbrar un mundo donde lo espiritual y lo material estaban profundamente entrelazados. Lo que parece simple a nuestros ojos modernos puede haber tenido un significado mucho más profundo para los antiguos egipcios. Y así, la tumba de Tutankamón sigue siendo un tesoro de secretos, cuyos misterios, representados en cada artefacto, nos invitan a explorar más profundamente el enigma de la historia que envuelve a este joven faraón. La tumba de Tutankamón, ubicada en el famoso Valle de los Reyes, sigue siendo uno de los sitios más visitados y estudiados de Egipto. A pesar de su descubrimiento hace más de 100 años, todavía fascina a turistas, arqueólogos e historiadores que buscan comprender más sobre el niño faraón y su civilización. Hoy en día, la tumba se conserva cuidadosamente, y muchos de los artefactos más preciados se exhiben en museos de todo el mundo. La cámara funeraria de Tutankamón, sin embargo, mantiene un aire de misterio, donde la historia parece congelada en el tiempo, esperando nuevas miradas y descubrimientos. Con el paso de los años, la preservación de la tumba se convirtió en una prioridad para el gobierno egipcio. Se utilizan técnicas de conservación modernas para garantizar que el sitio, considerado una joya de la arqueología, permanezca intacto para las generaciones futuras. El desafío de proteger la tumba, especialmente contra los efectos de la humedad y el turismo constante, se ha afrontado con éxito gracias a la dedicación de equipos de expertos. La cámara funeraria de Tutankamón, con sus detalladas pinturas y su atmósfera solemne, ofrece una experiencia única para quienes la visitan, una inmersión directa en el misterio de la historia egipcia. Además de ser un sitio de interés turístico, la tumba de Tutankamón también sigue siendo un área de investigación activa. Arqueólogos y científicos siguen realizando estudios en un intento de encontrar nuevas pistas sobre la vida y muerte del joven faraón. La búsqueda de posibles cámaras ocultas en la tumba, por ejemplo, sigue siendo una cuestión de gran interés. Se están realizando investigaciones utilizando tecnología avanzada, como un radar de penetración terrestre, lo que genera esperanzas de que la tumba aún pueda revelar secretos inesperados sobre el antiguo Egipto. Hoy en día, la tumba de Tutankamón es más que un hito arqueológico. Es un vínculo vivo con el pasado. Visitarlo es como viajar en el tiempo, sentir el peso de la historia y experimentar la fascinación que despierta hasta el día de hoy el antiguo Egipto. Cada visita, cada nueva investigación, nos acerca un poco más a comprender plenamente su vida y su legado. Y mientras la tumba permanece en pie, el misterio de Tutankamón continúa inspirando y asombrando a todos los que la exploran, manteniendo viva la leyenda de uno de los faraones más famosos de la historia. Las reliquias encontradas en la tumba de Tutankamón no son solo objetos valiosos. Cada uno de ellos cuenta una historia, una conexión con el pasado que nos permite vislumbrar la vida, creencias y costumbres del antiguo Egipto. Lo que hace que estas reliquias sean tan fascinantes es el hecho de que muchas de ellas se han conservado en su estado original, inmunes al paso del tiempo. Nos hablan de un joven faraón que, a pesar de su corta vida, estuvo rodeado de símbolos de poder y divinidad.
Cada artefacto encontrado en la tumba es una pieza del rompecabezas que constituye el enigma de la historia de Tutankamón. Entre estas reliquias, la máscara funeraria dorada es quizás la más emblemática. Con sus rasgos finamente esculpidos e incrustaciones de piedras preciosas, la máscara de Tutankamón es el símbolo supremo de su poder y divinidad. Pero más que eso, es una representación de la creencia egipcia en la inmortalidad. Se creía que, a través de estas reliquias, el espíritu del faraón podría continuar su viaje al más allá. La máscara, con su imponente belleza, se ha convertido en una de las imágenes más reconocibles del mundo, inmortalizando no solo al faraón, sino también el misterio y la grandeza de su civilización. Algunas de estas reliquias parecen casi embrujadas, como si llevaran consigo un poder más allá de lo material. Hay historias de arqueólogos que sintieron una presencia extraña al manipular ciertos objetos de las tumbas, como si los dioses antiguos todavía velaran por sus posesiones. Muchas de estas reliquias están rodeadas de informes de incidentes extraños y mala suerte, lo que no hace más que aumentar el misterio que las rodea. Este fenómeno refuerza la idea de que estos artefactos no son solo símbolos de poder terrenal, sino también de una conexión espiritual que trasciende el tiempo, conectando el pasado con el presente. Cada reliquia encontrada en la tumba de Tutankamón es un testigo silencioso de una época que aún mantiene ocultos muchos de sus secretos. Al mirar estos objetos, es imposible no sentir una profunda reverencia por la cultura que los creó y por la creencia inquebrantable en el más allá que guió a los egipcios. Las reliquias de Tutankamón, con sus historias de poder, misterio y espiritualidad, continúan fascinando al mundo, invitándonos a explorar los secretos que guardan y descubrir qué más puede estar enterrado en las arenas de Egipto. El misterio de Tutankamón nunca desaparecerá. Incluso después de todos los descubrimientos, teorías y estudios, su historia sigue fascinándonos. Era más que un joven faraón. Fue el guardián de un enigma que persiste hasta el día de hoy. Su vida y su muerte aún plantean preguntas que tal vez nunca se respondan por completo. Pero quizás eso sea exactamente lo que lo hace inmortal en la historia. Tutankamón nos recuerda que el pasado siempre está presente y nos desafía a buscar respuestas que tal vez nunca encontremos. La influencia de Tutankamón a través de los siglos es un testimonio del poder que el misterio tiene sobre nosotros. Incluso cuando la ciencia moderna intenta explicar los acontecimientos sobrenaturales que rodearon su tumba o descubrir los secretos de su muerte, siempre hay algo que parece escapar a nuestra comprensión. Esta mezcla de ciencia y mito es lo que mantiene viva su historia, perpetuando la fascinación que sentimos por él. Tutankamón representa el misterio eterno, el ciclo interminable de preguntas y respuestas que continúa impulsando nuestra búsqueda de conocimiento. Con cada nueva generación, el legado de Tutankamón es revisado y reinterpretado. Exposiciones, estudios y películas siguen alimentando el interés por su vida y muerte, manteniendo viva su presencia en el imaginario colectivo. Es más que una figura histórica. Es un icono cultural que nos recuerda la grandeza del antiguo Egipto y los misterios que aún se esconden bajo sus arenas. El misterio de Tutankamón nunca morirá, ya que trascendió el tiempo y el espacio, dejando atrás una historia que siempre será revisada y admirada. Así, la historia de Tutankamón, con todos sus secretos y misterios, nos deja una lección importante. El poder de lo desconocido es una fuerza que se extiende a lo largo de los siglos. Y mientras queden preguntas sin respuesta, el nombre de Tutankamón seguirá siendo pronunciado con reverencia, como el faraón que no solo gobernó Egipto, sino que también alcanzó la inmortalidad a través del misterio que lo rodea. Con solo $1 mexicano, puedes hacer la diferencia. Tu donación es crucial para que podamos seguir desentrañando los misterios de la historia y trayendo contenido único para ti. Cada contribución, por pequeña que sea, nos ayuda a mantener el canal activo y a explorar aún más secretos del pasado. Dona lo que sientas en el corazón. El enlace está en el primer comentario fijado. Juntos, podemos preservar el pasado e inspirar el futuro.